En esta segunda parte vamos a ver cómo tenemos que realizar los archivos en formato de XF para poder llegar a poder definir todo el edificio, como veis aquí en el dibujo, a partir de la herramienta AutoCAD. Así que es importante, bueno, importante no, es fundamental que tengáis el programa AutoCAD instalado. Bueno, como veis aquí hemos abierto el programa en la herramienta unificada. Tenemos una serie de iconos, muchos de ellos están activados, que iremos activando poco a poco. ¿Vale? El primero sería el de abrir, donde podemos dejar la carpeta por defecto que crea en proyectos y podéis ver la ruta, ¿vale? Directamente donde está. Y te pone directamente sin nombre todavía, pues bien, sería el nombre que le pondría, que es este. Es muy importante que todos los archivos que vayamos a generar los dejéis guardados donde por defecto guarda el archivo. Como lo guardéis en otra carpeta habrá problemas. Con lo cual yo os recomiendo que lo único que tengáis que hacer sea crear carpetas nuevas pero dentro de la carpeta de proyectos que viene por defecto. Y aquí tenéis el botón abrir. Bueno, pues este tutorial se va a basar en el ejemplo A, que es este de aquí. El formato del archivo es CTHXML. Y como veis, al cargarlo ya se han activado una serie de iconos, concretamente estos 4 de aquí. En el primero, como hemos visto en las diapositivas, estamos viendo que tenemos los datos administrativos, datos de proyecto, como nombre del proyecto, el uso del edificio, comunidad autónoma. Son los datos que tiene el ejercicio que vais a tener absolutamente todos los que os habéis descargado la herramienta unificada. Son los datos del ejemplo A. Los datos generales, que en este caso es un edificio nuevo, donde está ubicado la altitud y la zona climática, que lo tenéis que sacar a través del documento básico de ahorro de energía, y el tipo de edificio, que en este caso es una vivienda unifamiliar. Si bien aceptamos los valores de ventilación para residencial por defecto según las nuevas recomendaciones del documento básico aprobado en septiembre del 2013, que son 63 renovaciones por hora, o bien lo hemos calculado y queremos poner las renovaciones que hemos calculado en litros segundo. Si cambiáramos, por ejemplo, en vez de vivienda unifamiliar a un edificio pequeño, mediano, terciario, en este caso se indicaría el número de renovaciones y el tipo de uso podría ser de una intensidad baja. Intensidad baja estaríamos hablando de cuando se tiene un cálculo de cargas de iluminación, equipos y iluminación, climatización, ocupación y equipos, pues podemos tener una intensidad baja, media o alta, así como los perfiles de uso de 8, 12, 16 y 24 horas, así como si el espacio está acondicionado o no está acondicionado. Se lo tomaría a nivel general de todo el edificio. Luego podemos entrar en cada uno de los espacios e ir definiendo exactamente cuáles son los espacios habitables o no y el tipo de uso. ¿Qué más tenemos? Tenemos las fuentes de energía, que son los factores de paso a energía final, y las opciones generales del edificio, que serían las sombras estacionales cuando consideramos que se tienen que aplicar. Aquí tendríamos todos los meses del año y cuando queremos aplicarlas. Y por último, las imágenes que queramos definir de nuestro edificio, así como las anotaciones que consideremos. Eso en cuanto a la parte de datos generales. Y en este icono de aquí va a ser donde vamos a tener que dibujar nuestro edificio. Hacéis doble clic y como veréis aquí tenemos ya el edificio totalmente definido. Con esta herramienta de aquí es con la que podemos mover. También hay otra opción que es, a la vez que tenemos apretado este botón, apretar el botón control. Lo vemos sobre un eje. O bien al mismo tiempo con el botón shift de la izquierda, del teclado a la izquierda, donde tenemos como la herramienta de la mano para poder mover. Y luego sí tenemos este botón apretado y el de control al mismo tiempo, y con el scroll podemos acercarnos y alejarnos. Serían las formas
También existe esta mano, con la cual movemos el dibujito, o bien un zoom. El botón scroll, ya os digo, si no apretáis este botón y el botón control de la izquierda y el scroll, no hay otra forma de moverlo. Y luego una serie de vistas en planta, alzado, vista en planta, en alzado menos i. ¿Qué pasa? Que como pasaba en líder, pues bueno, a la hora de poder dibujar el dibujo, perdón, de poder mover el dibujo, pues se hace un poco a veces complicado. Entonces, bueno, las herramientas de dibujo las tenéis aquí al margen izquierdo. Son las que habéis visto antes en la introducción de las diapositivas, con crear planta, crear los espacios, crear los muros, crear las ventanas, crear los forjados automáticos, crear los forjados, sombras, cerramientos singulares, y luego una serie de herramientas de unir, dividir espacios y líneas auxiliares en 2D y en 3 dimensiones, que iremos viendo a lo largo de toda la explicación del tutorial. También con esta herramienta de aquí se pueden ver las plantas y ir quitando o poniendo según lo queramos ver o no, elementos visibles o no. También se puede ver el edificio transparente. ¿Veis ahora cómo se cambia? Veríamos cada uno de los espacios que hay dentro de nuestro edificio. Vamos a ponerlo opaco otra vez. Luego tenéis esta pestaña, que bueno, es si queremos que esté la selección activada o desactivada. Bueno, realmente no es muy importante, con lo cual os lo dejo a vuestra elección. Dejarlo si acaso siempre activada y ya está. Y luego realiza también una fotografía de lo que estáis viendo. Desde aquí se cargan los planos, o bien podemos empezar a realizar el dibujo sin ningún plano. También tiene una herramienta que es de medir, que es esta de aquí. Simplemente se marcaría y dándole a las esferas nos dice la distancia aproximada que hay, sería en este caso 4,28 metros. Siempre es muy importante en líder, cuando activemos un botón, un icono, nos tenemos que acostumbrar que una vez lo hayamos activado hay que desactivarlo para darle al siguiente botón. No es posible que tengamos dos botones al mismo tiempo, bien sea por aquí o en este momento que demos aquí de mover la vista, crear plantas nuevas. Entonces es muy recomendable que se desactiven. Y luego por último teníamos lo de definir vértices, que se trataría de por coordenadas ir metiendo cada uno de los puntos que estáis viendo. ¿Vale? Entonces en este edificio que vamos a ver hay otra forma de definir el edificio, ¿vale? Que sería, bueno, como veis tenemos una planta baja, una planta sótano, lo tenéis, y por otro lado tenemos una planta baja y una planta primera con una cubierta, con un espacio que no sé si ahora exactamente si será un espacio habitable o no habitable. Y bueno, y este va a ser el edificio que vais a hacer desde el principio al fin, desde la creación de los planos hasta el cálculo con la herramienta unificada. Entonces el primer paso no es ponernos ya aquí a dibujar directamente en el programa de la herramienta unificada, sino en este botoncito de aquí que es en la gestión de planos, nos vamos a crear los planos necesarios para dibujar este edificio. Ya os digo que lo más sencillo y rápido es a partir de los planos de XF ponernos a dibujar. El que quiera probar a meterlo por coordenadas el edificio, que se puede perfectamente, existen más tutoriales en este sentido en el canal de YouTube, pues bueno, pueden mirarlos, o en el mismo manual de la herramienta también se especifica cómo se tiene que dibujar por coordenadas. Pero es un trabajo muy laborioso, con lo cual yo creo que lo más sensato es empezar por lo fácil, que sería la generación de estos archivos de XF. Con lo cual lo que pasaríamos ahora, el siguiente paso sería cómo es este edificio, pero en AutoCAD. Bueno, como veis hemos dejado un enlace en la misma página de YouTube, la vais a encontrar, donde os podéis descargar los archivos en AutoCAD para la generación de este edificio, ya que en la herramienta unificada, pues bueno, sí nos tenemos el ejercicio realizado, pero no de la manera más sencilla y rápida para todos, que sería a través de la importación de archivos en DXF.
Entonces, bueno, aquí hemos preparado una serie de imágenes para que veáis cómo es el edificio, el alzado sur y el alzado norte, os familiaricéis un poquito con la geometría del edificio, y luego hemos preparado una serie de plantas, la planta sótano del edificio, la planta baja y la planta primera y la planta cubierta, aunque realmente la planta cubierta no nos va a hacer falta para definir el edificio. Sí que tener en cuenta cuál es la altura de la cumbrera de esa cubierta a dos aguas del edificio, pero por lo demás no nos haría falta ningún dato adicional. Entonces el primer paso, ya nos hemos familiarizado con el edificio, sería ver un poquito cómo es nuestro edificio. Bueno, nuestro edificio hay que marcarle dónde está la orientación norte, porque en la herramienta unificar le vamos a decir dónde está el norte, y luego por otra parte teníamos que indicar las dimensiones. Aquí veis que tenemos un edificio rectangular de 10,30 por 5,40 metros y que tenemos una puerta, que es la puerta de entrada al garaje, que está separado de esta esquina a 2 metros. Las cotas las tenéis y además tenéis la cota a la que se encuentra esta planta, que dentro de esta planta vamos a definir un espacio, que va a ser un espacio único porque no tenemos más espacios interiores. Esta cota está la cota -3 y tenemos una carpintería en concreto de madera, que es esta puerta P1 de dimensiones 250 por 210. Con esos datos sería ya suficiente para tener claro cuál va a ser el edificio que vamos a definir. Importante, lo que suele pasar en general es que, bueno, vais a recibir una serie de planos donde estos planos, como veis en este ejercicio, están muy simplificados. Es decir, en la realidad lo que tenéis es unos planos donde aparece la carpintería, los muebles de cocina, aparece en definitiva toda la definición del edificio. Lo que se trata es de definir los contornos que delimitan mi espacio o mis espacios. Los contornos siempre se delimitan por el interior. Es decir, yo he marcado o he definido esta geometría totalmente rectangular, pero los muros están marcados por el interior. Esta geometría es por el interior. El muro, si tiene 20 centímetros, realmente acabaría por aquí, ¿vale? Entonces la herramienta unificada tiene en cuenta este espacio y va a tener en cuenta que a partir de esta línea hacia la izquierda va a haber un muro del espesor que le definamos nosotros. Con lo cual, muy importante dibujar siempre el contorno, estas líneas, por dentro del edificio, por dentro de nuestra envolvente térmica. Entonces, como veis, se ha simplificado un rectángulo y no nos ha importado aquí si hay pilares en esquina o hay aquí pilares que estuvieran por aquí por el medio. Pues bueno, no los hemos tenido aquí en cuenta para nada. Lo mismo pasa con el resto. Entonces, bueno, como veis en la planta baja tenemos una serie de espacios que estarán acondicionados o no. Pero nosotros lo que hemos querido es definir un espacio, por ejemplo, que puede ser este el comedor, esto es un pasillo, este es otro pasillo, aquí hay este es el comedor, una cocina. Bueno, en definitiva, hay una serie de espacios que tenemos que ir definiendo de una forma muy sencilla, como veis aquí. Aquí tenéis todas las cotas para poder dibujarlo en AutoCAD. Ya os digo, os podéis meter en los archivos, en la referencia que tenéis en YouTube para poder descargaros estos archivos y así poder trabajar con más comodidad, ya que nosotros los vamos a colgar. Tenéis la planta baja, está una cota 0 y las carpinterías existentes. Ahí las tenéis, V1, V2, V3, las distancias que se encuentran, para que lo tengáis todo bien acotado, y las dimensiones y las alturas desde el suelo. Hay que tener claro que cuando damos cotas en la herramienta unificada, las cotas se consideran desde suelo a suelo. Es decir, desde el suelo de la planta sótano hasta el suelo de la planta baja hay 3 metros de altura. Y eso es lo que le vamos a indicar al programa. También tendríamos la planta primera con una serie de habitaciones, como veis aquí. Esto puede ser una escalera, espacios comunes. Hay un elemento aquí, como veis, en este plano, que va a estar en voladizo. Va a estar este suelo en contacto con el exterior, un trozo de este, concretamente este trocito que veis aquí a la izquierda, va a estar aquí totalmente al aire. Y luego por último lo que veis también es el plano de planta cubierta, que ya os digo que no os va a hacer falta crear ningún archivo, pero bueno, para que lo tuvierais de un modo pues bueno, más gráfico y más sencillo de interpretar. Con esta serie de archivos creados vamos a definir
los archivos independientes que nos va a solicitar el programa para crear el archivo de XF que la herramienta unificada es capaz de leer. Entonces, para empezar a dibujar, como veis aquí, ya tenemos claro cuál va a ser nuestra volumetría y los planos. Empezaríamos primeramente a dibujar el archivo correspondiente a la planta sótano, que va a ser el que va a leer la herramienta unificada. Entonces, esta geometría que tenemos aquí, muy sencillita, simplemente se trata de un rectángulo, hay que crearlo en un archivo independiente en formato de XF. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues irnos a archivo, a nuevo, por ejemplo, o bien por aquí, por este botoncito, le doy aquí, le digo que me abra un archivo y le digo que este archivo me lo guarde como un archivo en formato, que aquí lo tenéis, tipo de XF del AutoCAD 2000, por ejemplo, para que lo puedan leer todos los AutoCAD. Entonces, como veis, yo ya tengo aquí una serie de plantas creadas, que son los edificios ya terminados que tenéis colgados en YouTube. A este, por ejemplo, le voy a llamar planta sótano 1, para que no se me confunda con el que ya tengo terminado. Le digo guardar. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues hay que crear los espacios. En este caso, como habéis visto, solo tenemos un único espacio en el garaje. Bueno, pues cogeríamos y definiríamos, primero nos iríamos al administrador de capas y le diríamos que nos cree una capa nueva, que va a ser el espacio P01, ya que solo hay uno. Vamos en mayúsculas, por ejemplo. Como veis, el color va a ser blanco, por ejemplo. Ponéis lo que queráis. Y el tipo de línea. El tipo de línea va a ser importante porque el programa va a reconocer, la herramienta unificada va a reconocer, según el tipo de línea que introduzcamos, la sección constructiva, porque luego le vamos a decir que, por ejemplo, para el tipo de línea continua se va a tratar de un muro exterior, o por ejemplo, para el tipo discontinuo, el que nosotros definamos, pues la tabiquería interior. En este caso, vamos a tener todo un muro, pues bueno, dejamos solo un tipo de línea. Entonces empezaríamos con la geometría, que sería escribir. Bueno, importante, solo se pueden realizar dibujos con polilíneas, nunca con líneas, con lo cual para hacer una polilínea en el teclado podemos escribir PL, aquí la tenéis, o bien la seleccionamos aquí directamente, o bien le damos al espacio. ¿Y dónde iríamos? Empezaríamos con el primer punto, le doy a F8 para que me vaya de forma perpendicular. Y el segundo punto sería el de 5,40, que es el ancho. 5,40. Aquí tenemos la línea. Le damos a escape. Tenemos la primera línea. En la siguiente, si os habéis dado cuenta, lo que tenemos aquí, según el dibujo, tenemos una planta, una sección, perdón, esta primera que me acabamos de dibujar, que va a estar en contacto con el exterior. Un cerramiento en contacto con el exterior que va a ser una fachada con la sección como se defina. Y luego otra, ¿vale?, que va a estar en contacto con el terreno. Bueno, pues esto hay que definirlo. ¿Cómo se define? Bueno, pues para eso hemos definido una planta, un espacio con un tipo de polilínea que es continua. Y ahora lo que vamos a coger es cargar también, tipo por capa, otro que podemos cargar, una que sea esta, por ejemplo, de aquí, en discontinua. De tal modo que le diríamos que luego al programa que nos defina que estos tipos de encerramientos van a estar en contacto con el terreno. Le digo aceptar, aquí la tenéis, y la selecciono. Aceptar. Y continuaríamos con la definición de la polilínea. Volvería a escribir PL de polilínea desde este punto hasta dónde, hasta 10,3. Le doy al espacio. El ancho que habíamos dicho son 5,40. Y luego lo que nos quedaría es cerrar con este punto. Y el escape, porque si no seguiría dibujando polilíneas. Ahora aquí tenemos nuestra planta sótano, donde un tipo de línea tiene que ser esta, se ve que no la había marcado, ACAD,
para que entienda que va a ser muro en contacto con el terreno, y otro que va a ser un tipo de línea continua, que va a ser por capa. Y en este caso, cuando tengamos por capa, va a ser un muro exterior. ¿Qué más? Y muy importante, hay que coger y desplazar el dibujo al eje de coordenadas. Si no, cada dibujo va a aparecer en el espacio dentro de la herramienta unificada en un sitio diferente. Para ello, cogemos un punto que sepamos que siempre va a mantener constante, por ejemplo esta esquina, y le vamos a desplazar a este eje. Bueno, la forma de desplazarlo hay varias dependiendo de la versión del AutoCAD. En este caso, para el AutoCAD 2012, podríamos coger y seleccionar todo el dibujo. Teclado botón D de desplazar. Le damos a la barra de espacio y seleccionamos el punto que se va a mantener fijo para cada una de las plantas. En este caso, elegimos este y lo queremos llevar aquí. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, en este caso, para esta versión de AutoCAD sería almohadilla 0,0 y nos lo desplaza ya al eje de coordenadas. Otra forma de poder hacerlo sería definiendo una línea, por ejemplo, si vuelvo hacia atrás, definiendo una línea, una forma más fácil, sería el 0, que empezará en la línea del 0, 0, ya tengo, por ejemplo esa, y ya cojo el dibujo, le digo desplaza desde este punto hasta dónde, hasta la línea, y ya estaría. Algunos se podrían preguntar por qué no cojo y muevo el sistema de coordenadas. Bueno, porque si se mueve el sistema de coordenadas, hay a veces que el programa, la herramienta unificada, da error, ¿vale? Con lo cual, lo más sencillo y para evitar problemas, en este caso, movemos el dibujo al eje de coordenadas que ya viene por defecto. Entonces, vuelvo a repetirlo, desplaza, marcamos y definimos almohadilla 0,0. Y ahí tenéis el dibujo ya centrado. Este sería nuestro primer plano, planta sótano 1, que le daríamos a guardar. Ya tendríamos generado. Ahora lo que faltaría sería ir definiendo cada una de las plantas. Empezaríamos con la planta baja. Veamos cómo vamos a realizar este dibujo. Las cotas lo tenéis en el archivo de plantas que os podéis descargar en el enlace. Y aquí tenéis todas las cotas necesarias para poder realizar el dibujo. Bueno, os recomendamos que, bueno, como lógicamente hay una serie de planos con cotas, pues bueno, sería recomendable que estos archivos os lo imprimáis en papel porque va a ser mucho más sencillo a la hora de introducir los datos. Entonces, para la siguiente planta, la planta baja, ¿cómo teníamos que hacer? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a obtener al final? Bueno, pues aquí lo tenéis. En el archivo lo tenéis igualmente colgado. Le vas a generar una serie de espacios, que en este caso son 4. Una serie de líneas y polilíneas, o sea, perdón, de polilíneas, no de líneas, polilíneas, que van a definir cada espacio. Dependiendo de si dan al exterior o dan al interior, va a haber un tipo de línea. Entonces empecemos desde el principio. Tenemos esta planta, nos lo hemos impreso en papel, que es más sencillito, y vamos a archivo nuevo, que nos cree una, que le vamos a llamar planta baja. Uno, y le digo que abrir. Perdón, tenía que haber cogido el que me venga por defecto sin cambiar. ¿Vale? Entonces este va a ser lo que le voy a decir que me lo guarde. Perdón, archivo, guardar como. Aquí, que va a ser planta baja. 1. Y le digo que en DWG, que me lo guarde en DXF, versión del 2000. Veis como tengo ya aquí ya el archivo acabado, que es el que tenéis vosotros colgado. Le digo guardar. Y empezamos a definir la geometría que tenemos aquí acotada. Pues vayamos por pasos. En la planta baja nos ponemos a dibujar donde queramos en este espacio y empezamos, por ejemplo, desde este punto de aquí. Vamos a ir definiendo cada uno de los espacios. En concreto vamos a empezar con este espacio de aquí,
Como veis hay 4 espacios. Vale, pues empecemos. Planta baja, y lo primero es que definimos el número de espacios que hay. Entonces, la capa 1 va a ser el espacio P01. Vamos a dejarla con ese color en blanco. Otra que va a ser el P02. Que le vamos a cambiar el color. En vez de blanco va a ser rojo. Luego otra capa que va a ser la P03. Y va a ser en amarillo. Y otra que va a ser la P04. En vez de amarillo le vamos a poner en verde. Ahí ya tenemos las 4 y si os dais cuenta todos con el mismo tipo de línea. Si queremos añadir un tipo de línea, ya sabéis, en el caso de tabiquería interior, que es lo que vamos a querer definir también, le vamos a decir que el tipo de continuo, aquí que nos pone, va a ser continuo, va a ser para los muros de fachada. Y vamos a añadir una nueva, que va a ser esta de aquí. Tampoco hay que complicarlo mucho en poner mucha definición de tabiques, porque realmente al final hay pocas modificaciones en cuanto a la sección constructiva, ¿vale? Que va a ser esta de aquí, que le vamos a decir que va a ser la tabiquería. Decimos aceptar. Add ISO, esta la dejamos aquí, en continuo. Y empezamos a dibujar con esta línea, la P01, para eso le doy 2 veces, o bien marco aquí, para seleccionarla. Cierro la ventana y empiezo a definir mi primer espacio. Como sabéis, polilínea, muy importante, y empiezo con ese punto, marco F8 y la primera longitud que tenemos es de 4,30. Hasta aquí llega nuestra pared que da directamente al exterior. Tenemos otra que da directamente al exterior, que será por capa, ¿vale? Que va desde ese punto hasta el 3,20. Y luego ya tenemos una tabiquería interior. Entonces, estando en la misma capa de este espacio, el P01, lo voy a cambiar a la CAT. Aquí lo tenéis. Y continúo PL de polilínea. Desde aquí hasta una longitud de 4,30. Y luego cerramos aquí. Este es nuestro primer espacio que hemos creado. Ahora vamos al siguiente espacio que vamos a definir que sea el que tiene a la derecha. Es decir, hemos hecho este, vamos a hacer este de aquí. Para ello volvemos al dibujo en planta baja y nos vamos al siguiente espacio que yo he definido que sea el P02. La nomenclatura da igual porque aparte luego la herramienta unificada te va a cambiar el nombre de los espacios. Pero bueno, es por tenerlo claro. Entonces continuaríamos. Aquí si nos damos cuenta nos mantiene el tipo de línea discontinua que hemos definido que va a ser la tabiquería interior. Bueno, como veis aquí, esto de aquí va a ser siempre la discontinua porque va a ser tabiquería interior. Bueno, volvemos a planta baja. Ya la tengo activada, pues bueno, puedo continuar con la tabiquería interior. Polilínea. Y se tienen que superponer los espacios, las polilíneas de cada uno de los espacios. Pues aquí hay un tabique que llega de aquí hasta aquí, un tabique interior, y luego con una anchura de 1,10. Y paramos aquí. El siguiente punto que tenemos que coger es este de aquí o este, que nos va a definir un cerramiento exterior. Para ello continuamos en la misma capa, pero el tipo de línea le vamos a decir que es por capa. Y le dirimos polilínea. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, que seamos la cota, 1,10. Y luego cerramos. Ya tenemos el siguiente espacio. Muy bien, que corresponde a este de aquí. Ahora tenemos que dibujar este de aquí. Es muy importante cuando tengamos una intersección, no se puede dibujar este espacio con una línea que vaya desde aquí hasta el otro lado, continúe y cierra aquí o aquí. Es decir, tenemos que hacer tantos pasos como tantas polilíneas como intersecciones tenemos. Si no, en el programa también la herramienta unificada nos dará error. Planta baja
Y vamos al siguiente espacio, el P03. Vale. Empezamos con polilíneas exteriores, porque estamos en por capa. Bueno, pues la primera viene desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta 1,80. Y luego, ¿cuánto se mete? Pues 1,10. Todo eso va a ser exterior. Escape y cerramos. Y otra vez otra polilínea que vaya desde aquí hasta 1,80. Que también va a ser un cerramiento exterior. Todo esto está en contacto con el exterior. Y luego está la tabiquería interior que hemos dicho que es, como ya sabéis, la CAT discontinua. Entonces, otra vez polilínea. ¿Desde dónde? Desde aquí hasta aquí. Y luego para esta de aquí no se puede coger y definir una polilínea que vaya de aquí hasta aquí. Hay que parar en la intersección y luego cerrarla. Ya tenemos definida este espacio, con lo cual esta línea se corresponde, esta polilínea se corresponde de dos. Una de aquí hasta aquí y otra de aquí hasta ahí. Igual que esta de aquí. Bueno, ¿qué más nos faltaría? Nos quedaría ver en plantas el último espacio que tenemos, este de aquí. Para ello nos iríamos a planta baja y cogeríamos el P04. Y cogeríamos y le diríamos ¿qué es exterior? Pues exterior es por capa. El cerramiento exterior va de aquí hasta 5,30. Luego tenemos 4,30. Y luego bajamos hasta que intersecte. Hasta aquí. Y luego tenemos más, pues un tabique interior que va por aquí. Bueno, pues a cat, cambiamos, polilínea, iría desde aquí hasta aquí. Y ya tenemos el dibujo realizado con cada uno de los espacios. Como siempre, lo que nos falta es desplazar este dibujo al centro de coordenadas que tiene establecido AutoCAD por defecto. No mováis el centro a este punto o al que consideréis, porque si no luego en la herramienta unificada os saldrá error. Vale, pues entonces desplazamos este dibujo desde ¿dónde? Desde este punto. Decimos que almohadilla 0, 0. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el dibujo en el centro de nuestro espacio, que corresponde a este de aquí. Por último nos quedaría pues definir la última planta, que es la planta primera, que es esta de aquí. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 espacios que tenemos que generar desde cero. Bueno, pues continuamos. Archivo, nuevo, abrir. Y esto va a decir que me lo guarde como la planta primera. Decimos que me lo guarde en DXF. Decimos que, veis, ya lo tengo yo ahí. Voy a poner planta primera 1. Luego guardar. Vale, y empezamos a definir la geometría de la planta primera. Que estaríamos hablando primero, como siempre, al administrador de capas y creamos cada uno de los espacios. Teníamos el P01. Vamos aquí en color blanco. El siguiente el P02. Le cambiamos el color para distinguirlos en rojo. El siguiente el P03. Amarillo, por ejemplo. La capa, el espacio P04. Verde. El espacio P05. Y por último el P06. Azul. Aceptar. Vale, ya los tenemos y como sabéis definimos siempre cargar un tipo de línea que va a ser para la tabiquería interior, que era esta de aquí. Podéis coger la que queráis, ¿eh? Yo cojo esta por ejemplo y aceptar. Aceptar. Vale, pues nada, comenzamos con la primera, dos veces aquí, la activo y ya puedo empezar a dibujar. Vale,
mi primer espacio que voy a definir. Podéis empezar por donde queráis. Aquí, si estuviéramos dibujando con la herramienta unificada de forma manual por coordenadas, aquí hay que tener en cuenta si dibujamos en sentido antihorario, que es lo que siempre hay que hacer. Podemos definir los puntos de aquí para dibujar este espacio, ¿vale? Podríamos definirlo desde este punto a este y a este, y se me generaría este espacio. Pero en este orden, este primero, segundo, tercero y cuarto, antihorario. Si lo hago en este sentido, tendremos problemas luego. Con lo cual empezamos por ese espacio. Empezaríamos polilínea desde este punto. Marco el F8 para perpendicular y nos marca que tiene una longitud de 260. ¿Qué más? Tenemos otra polilínea que va un cerramiento exterior de 320. Y luego ya empezamos con la tabiquería interior, que cambio de tipo de capa. Y empezaría aquí, que tengo 260, y luego se me cierra. El siguiente espacio, contiguo a la derecha, sería el espacio P02, porque lo he definido que quiero que sea así. Tengo ya marcada la tabiquería en discontinua, con lo cual empiezo con tabiquería, que sería este punto, y luego 2,80. Hasta ahí. Y luego, ¿qué más tendría? Bueno, pues por capa, porque es muro exterior, desde aquí hasta 320 y cerraría. Continuaríamos con el espacio P03. El espacio P03 considero que es el pasillo. Y exterior solo tengo este trozo de aquí, que es 1,80. Y luego ya el resto va a ser todo tabiquería interior. Bueno, pues empezaría desde aquí y recordar, marco desde este punto, aquí hay una intersección, pues también lo tengo que marcar. Si no lo marcáis, luego tendréis problemas en la herramienta unificada. Y luego llega hasta 0,90. Pues bueno, hasta ahí. Luego sube 3 metros. Luego tenemos 0,90. Y luego tengo un 80, que sería 1. Tengo aquí, como veis, las cotas son de 3 menos 1,80 son 1,20. Pues tengo que bajar 1,20 y luego ya 1 directamente. Tendría el siguiente espacio. Nos falta este espacio de aquí, que es el P04. Crearía una polilínea. Si dejo esta, ya sabemos que estamos dibujando la tabiquería interior. Bueno, pues, ¿por dónde empieza la tabiquería interior? Pues empieza por aquí. Luego vamos aquí. Luego vamos aquí. Y luego tenemos 1,90. Hasta ahí. Cambio el tipo de línea por capa, porque vamos a dibujar cerramientos exteriores, que sería este. Ya lo tenemos. ¿Qué más nos faltaría? El espacio P05, una polilínea exterior que medirá 5,30, se mete 2,60 y luego baja hasta aquí, con lo cual recordar, hay que llegar hasta la intersección, este punto. Disculpad que aquí he hecho directamente la polilínea toda en una misma capa, con lo cual esto lo va a considerar como cerramiento exterior, y cuando es una tabiquería interior. Lo borro y comienzo otra vez, que no cuesta nada. Marcamos desde aquí 5,30, luego nos movemos 2,60 y hasta ahí llega mi cerramiento exterior. Con lo cual cambio ahora a la discontinua para marcar la tabiquería interior. Llega hasta aquí, luego hasta esta esquina y ya cierra. Y ya por último queda el espacio P06, que sería con tabiquería interior, pues tendríamos que empezar por aquí hasta la intersección, la siguiente esquina y aquí. Y ahora cambiamos a por capa y le diríamos polilínea de aquí a 4,10
y luego que cierre. Bueno, y aquí tenéis el dibujo ya terminado. Solo queda, como siempre, desplazarlo desde este punto, que se mantiene en todos los planos, al punto 0, 0. Aquí lo tenéis. Y ahora pues guardáis el dibujo y ya estaría terminado. ¿Con esto qué vais a tener al final? Bueno, pues lo que tenéis colgado son estos 3 archivos. El de planta sótano. Si veis aquí, bueno, lo que he hecho ha sido es que se vea en discontinuo justo cuando hablo de tabiquería interior. Esto es tan sencillo como coger, darle a propiedades, PR, escrito, el espacio, y aquí en escala se puede modificar la escala de esta polilínea, que si no la modifica se va a ver como una línea continua. Bueno, pues si le ponéis esta escala de 0,008 va a empezar a verse la discontinuidad de esta polilínea. Es lo único que se ha cambiado, pero lo importante es que se dibuje con, no que visualmente lo veamos como discontinua, que también ayuda, sino que hayamos seleccionado un tipo de capa diferente. ¿Qué más tenemos? La planta baja, aquí la tenéis. Veis como la tabiquería, todo lo que es interior, está en discontinuo. Y luego por último, la planta primera. Nos quedaría por último definir la última planta, la planta cubierta, que aquí la tenéis. Sería el mismo procedimiento que el anterior. Abríamos un archivo nuevo. Y archivo guardar como. Y aquí le diríamos que lo queremos que lo guarden de XF. Y voy a llamarlo con el nombre de planta cubierta 1 para no... Planta cubierta 1. Guardamos y generaríamos, como ya sabéis, los espacios mediante las capas. Y aquí crearemos una nueva capa que sería la P01. Ahora va a ser blanco. Y la seleccionamos, esta, y cerramos. Bueno, pues ahora nos quedaría definir el contorno, que es una polilínea, como ya sabéis, que iría desde aquí hasta 5,40. Subiríamos los 10,30 que tiene, luego otros 5,40 y luego cerraríamos. Aquí tenéis ya el edificio. Aquí no vamos a cambiar el tipo de capa porque va a ser todo exterior. Entonces lo que nos queda es sencillamente desplazar desde este punto hasta el 0, 0 y ya lo tenemos. Aquí estaría terminada esta última planta, la guardamos y bueno, y en definitiva ya tenéis todos los planos necesarios para realizar el dibujo posteriormente en la herramienta unificada. Bueno, como veis también os hemos dejado un enlace para que os descargáis este archivo en PDF, que son los datos generales, donde os van a servir de ayuda. Os recomiendo que os lo imprimáis. Son los datos que vienen dados en el ejemplo A, en los datos administrativos, porque os va a ser mucho más sencillo a la hora de cumplimentar todos los datos en la herramienta unificada. Datos de proyecto son los que vienen exactamente en el edificio. Los datos generales, la altitud, la zona climática y la definición de las secciones constructivas del edificio. Es decir, este edificio tiene unas secciones constructivas determinadas. En este caso tenemos un muro exterior con su composición, que realizaremos posteriormente, así como los tabiques interiores, que es el enlucido de yeso, tabique de ladrillo hueco doble y enlucido de yeso. La cubierta del edificio, el forjado interno, interior,
la medianera, porque este edificio está en medianeras, el forjado contra el terreno. En este caso el forjado es el nombre que pone directamente en el programa. Los vidrios que tienen asignados, monolíticos en posición vertical, o sea, son vidrios sencillos. En posición vertical, la rotura de puente térmico, que tienen rotura de puente térmico los marcos, el porcentaje cubierto por el marco respecto al hueco y la permeabilidad que viene dada bien por el código técnico, o bien si tenéis la ficha técnica de él que realmente se va a instalar, pues lo podéis sacar. En las fichas técnicas de los fabricantes figura estos datos. También así como las puertas que hay en el edificio. ¿Vale? Entonces, tenéis unos pasos a seguir, asignar las secciones creadas y cerramientos y particiones predeterminadas, es decir, en la barra de herramientas, cuando le damos a dibujar con el lapicero, os va a aparecer otra pantalla que va a ser esta de aquí, donde lo primero que tenemos que realizar es esta llave inglesa que aparece, ¿vale? Donde nos va a solicitar que digamos los cerramientos y particiones predeterminados que tiene que tener el programa. Es decir, lo que necesita saber la herramienta unificada es que le defináis las secciones constructivas de muro exterior, de vidrios, de cubiertas, de todas las secciones constructivas que intervienen en nuestra envolvente, en nuestro edificio, para que él de forma automática asigne a cada polilínea que hemos definido estas secciones. Previamente, lógicamente, tenemos que haberlas definido. Os comentaré también que es muy importante que todo este proceso que vamos a realizar, desde el principio hasta que se define la primera planta, no se puede guardar. Si vamos al botón guardar, no va a salir un error en el programa. Son cosas que me imagino que con el tiempo irán mejorando y solucionando estos problemas, pero a fecha de hoy, si en cualquier momento nos equivocamos y le damos al botón guardar, vamos a tener problemas posteriormente en la herramienta unificada o simplemente deje de funcionar, que es bastante probable. Intentaremos que si sale algún error yo os lo dejaré y bueno, intentaré solucionarlo en el mismo tiempo que vamos realizando el ejercicio.